Hace algunos años recuerdo que vi una historieta o algo así, yo creo que muchos de ustedes también la han visto, 4 fotitos, por allí alguna gente también la compartió en redes sociales, y era una historieta donde salía una pareja de ancianos y un burrito, y en la primera imagen salía ambos ancianos sobre el burrito y pasaban unas personas y los miraban y decían: qué terrible esta gente, son abusadores, pobre burrito, porque iban los dos sobre el burrito, el anciano y la anciana. Luego ponían la misma imagen de los dos ancianos, pero en esta ocasión iba la ancianita sobre el burro y el señor iba a pie. Entonces pasaron y dijeron: uy, qué terrible esa señora, en lugar de compartir con su esposo, o en vez de ella cambiar de lugar y que él sea el que vaya en el burrito, pobrecito ese señor, esa señora es terrible. Luego mostraron la misma imagen de los dos ancianos, pero ahora era el abuelito el que iba sobre el burrito y la señora iba a pie, y pasaron unas personas y decían: oh, qué terrible, tan machista ese señor, pobrecita ella, caminando. Y el ancianito ahí sobre el burro, tranquilo. Y luego la cuarta imagen era el burrito sin nadie encima y los dos ancianos caminando. Y pasaban unas personas y decían: qué tontos, teniendo el burro, ¿por qué no lo usan? Y al final decía: no importa lo que hagas, siempre te van a criticar. No sé si alguno más lo ha visto, pero yo recuerdo cuando vi esta imagen, yo dije: es verdad, usted hace algo y de la forma como usted lo haga, alguien lo va a ver y lo va a malinterpretar. Así como las 4 situaciones posibles que era con estos dos burritos, con estas dos personas, perdón, dos ancianos y el burrito, así mismo nos podría suceder a cualquiera de nosotros con lo que hagamos. Y usted se estará preguntando: ¿por qué el hermano Sammy comienza este mensaje hablándonos de una pareja de ancianos y unos burritos y que no importa lo que haga, como quiera, me van a criticar? Bueno, porque para esta tarde he titulado este mensaje: un corazón conforme al que dirán. Un corazón conforme al que dirán. ¿Puede usted decir el título? Gloria a Dios. De antemano quiero aclarar que cualquiera de los personajes que nosotros toquemos o de los cuales hablemos en este mensaje, si se van a hablar de cosas negativas de alguno de ellos, no es para destruirlos ni desparramarlos, porque como dicen por ahí, es fácil hablar mal de un muerto, porque ya no está para reclamarnos. Sin embargo, la Escritura nos muestra que muchas de las cosas, de los errores que están en la palabra y que la Biblia no esconde, están allí para que nosotros aprendamos de los mismos y no cometamos los mismos errores. Amén. Entonces, hay un personaje muy famoso en la Escritura que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Voy a preguntar solo para saber si los hermanos saben. ¿Quién es este personaje? ¿Quién? Ok, parece que todos sabemos que hay un personaje en la Biblia del cual se dice: varón conforme al corazón de Dios, David. Pero déjeme decirle que, curiosamente, contrario a lo que todos pensamos, no es el único del que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Si usted quiere, puede acompañarme al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Y los voy a poner en contexto. ¿Se acuerdan que hubo un profeta, juez y sacerdote llamado Samuel? Tuvo 3 cargos. La mamá de él lo llevó a la casa del Señor porque ella lo había prometido al Señor por voto. Pero cuando Samuel llega a la casa del Señor era pequeño
Y el sumo sacerdote en esa época era Elí. Elí tenía unos hijos, ¿cierto? Estos hijos eran terribles. La Biblia registra que robaban las ofrendas, registra que fornicaban y adulteraban con las mujeres que iban a la oración y muchas otras cosas que la Biblia registra acerca de estos hijos de Elí. Entonces Samuel llega en ese contexto a la casa de Dios para ser entrenado y levantado y criado en el temor de Jehová en semejante ambiente. Pero la Biblia dice algo de este niño, pero quiero que leamos en el versículo 34, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ahora, si usted tiene una Biblia de estas que tiene títulos, va a ver que en el capítulo 3 dice: Jehová llama a Samuel. Pero en el capítulo 2, en el versículo 12 dice: el pecado de los hijos de Elí. Resulta que antes de que Dios hubiese llamado a Samuel, y cuando Dios se le revela a Samuel, le habla del pecado de la casa de Elí y todo lo que Dios iba a hacer con la casa de Elí. Pero antes de eso, Dios le había enviado a un varón profeta, a Elí. Eso es algo que casi nunca tenemos en cuenta, porque como la Biblia dice en el capítulo 3, en el versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, pensamos que Dios no le había hablado a Elí ni a su familia. Pero resulta que antes de haberle hablado a través de Samuel, porque Dios le habló a Elí a través del niño Samuel, Dios ya le había enviado un varón, porque en el capítulo 2, déjeme ver en qué versículo está, 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. O sea que ya había enviado Dios un mensaje, una alerta, una palabra profética. Y en esta palabra profética es que le dice: tus hijos van a morir en un mismo día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Cuál era ese sacerdote fiel que iba a suscitar? Samuel. Está profetizando de alguien que va a aparecer en la escena, que es Samuel el profeta, que va a ser profeta, sacerdote y juez. Y este profeta, que aquí dice sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. A mí me llamó mucho la atención esa expresión, andará delante de mi ungido todos los días, porque leyéndola así casi no la entendemos. Busqué en otras versiones y dice: andará delante del rey que yo levante. Todavía no tenían rey, y Dios ya estaba levantando un sacerdote, profeta y juez que iba a estar delante del rey, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Aún las malas decisiones del pueblo, aún los caprichos de la gente que van a resultar en algo, Dios ya está preparado para eso y ya tiene una persona para eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Andará delante de mi ungido todos los días. Entonces ya vemos que hay otra persona de la cual dice que tendrá un corazón conforme, dice que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Esto nos habla del deseo, la voluntad de Dios, y también nos habla de los sentimientos de Dios. O sea, lo que Dios está sintiendo, esta persona va a hacer conforme a ese sentir. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al del Señor? Y un sentir conforme al sentir de Dios. Dios a veces quiere salvar a alguien y usted
no tiene el mismo sentir de Dios y en lugar de hablarle salvación le habla juicio. Y después decimos, pero ¿por qué será que Dios no está obrando en ese juicio que yo estoy dando sobre esa persona? Porque quizás no es el sentir de Dios. Usted está en otro sentir distinto al de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? En Hechos capítulo 13, versículo 20, también hay un relato. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Volvemos al hacer. En lo que leímos de Samuel dice que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y acá dice quien hará todo lo que yo quiero. O sea, la voluntad de Dios. Si tú quieres ser llamado varón o mujer conforme al corazón de Dios, necesariamente necesitas hacer conforme a la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios necesito conocer cuál es la voluntad de Dios. Es imposible que yo haga por alguien lo que esa persona quiere si no sé primero qué es lo que quiere. Entonces la persona quiere hamburguesas y usted la lleva a comer carne asada. La persona quiere unos zapatos para descansar y usted le compra unos zapatos elegantes. Porque aunque usted quiere hacer algo por esa persona, así como cualquiera de nosotros quisiéramos hacer algo para Dios, si no conozco la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, no voy a ser conforme a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora regresemos un poquito, porque dijimos que íbamos a hablar un corazón conforme al que dirán. Debemos decir que todos los seres humanos tenemos la tendencia a dejarnos mover por el que dirán. ¿Cuántos saben eso? Aquí todos tienen una identidad tremenda. Aquí nadie los mueve. Y hay diversas razones para esto. A veces es la presión de grupo. A veces es deseos de aceptación. A veces es deseos de prolongarse en un cargo. O a veces puede ser la conveniencia económica. ¿Por qué digo prolongarse en un cargo? Porque de pronto si yo estoy en un cargo y me doy cuenta que la opinión de todos los que están bajo mi supervisión o bajo mi responsabilidad, todos tienen una opinión acerca de algo que es quizás contraria a lo que yo digo o sé que debo hacer o que Dios me está pidiendo hacer, y yo no quiero que me quiten del cargo porque de pronto la opinión de los demás puede hacer que me remuevan o que llamen a otro para reemplazarme. Podría empezar a tener un corazón no conforme a Dios, sino conforme al que dirán. En otros casos, hay personas que van a ser electos como presidente. De pronto van a haber votaciones y ellos no están de acuerdo con alguna práctica, pero a razón de que quieren obtener los votos de esas personas que practican lo que ellos no están de acuerdo, callan. ¿Cierto? Todo lo hemos visto. También hay personas que por conveniencia económica, si yo digo la verdad en este caso, las personas que no les gusta esa verdad no me van a comprar más.
entonces podría estar cayendo en un corazón conforme al qué dirán por una razón económica. El qué dirán lleva a la gente a hacer cosas que ni siquiera les gusta, solo para poder encajar o ser aceptados por un grupo. ¿Cuántos han visto gente que no le gusta la comida gourmet? Pero como están en una élite social, entonces tienen que ir y comer esa comida gourmet. ¿Y qué tal le pareció el plato? Exquisito. Pero no les gustó. Realmente tenían ganas de ir a comer fritanga. Lo que realmente les nace a ellos es fritanga, pero están comiendo comida gourmet y diciendo que les encantó para encajar. Y en cuanto a lo humano, vaya y venga. El problema es en lo espiritual. Hay gente que tiene un mensaje que Dios les ha dado, pero para poder ser invitados no dan el mensaje que Dios les ha dado, o para que no los quiten de un cargo, o para que no sean destituidos, o para que los demás no lo miren como alguien extraño en medio de los demás. Pero ahora la pregunta está en ¿quién le dio el mensaje a usted? ¿Dios o los que van a estar sentados para calificarlo? Ahora es fácil para nosotros decirlo, es difícil para nosotros practicarlo. Porque muchas veces como miembros de iglesia criticamos a los predicadores, es que ese no dio todo lo que Dios le había dicho por miedo a la gente. Pero no hemos probado lo que es estar al frente de la gente y tener que decir algo que sabemos que no les va a gustar y que quizás va a traer problemas, consecuencias o repercusión. Ahora, hay un paralelo con esos corazones conforme al de Dios que leímos de Samuel el profeta y de David. Hay un caso triste y como les dije, se van a hablar cosas negativas, no para destrozarlo porque ya murió, sino para que aprendamos. Pero yo pude encontrar en Saúl que desde el inicio, cuando Israel pidió rey, cuando él fue ungido y fue establecido, hay algo raro, hay algo extraño. Desde el mismo momento en que fue presentado como rey, desde el inicio. Si usted quiere, vaya a primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 20. Gloria a Dios. El primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Él pertenecía a esa tribu, Saúl. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. O sea, en Israel Saúl era el más alto.
Y Samuel dijo a todo el pueblo, versículo 24: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Hablando de su aspecto físico. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. A mí me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, desde el momento que lo iban a ungir, desde antes, cuando el profeta Samuel le había dicho que lo iba a ungir, él le dijo: yo soy de la tribu más pequeña de Israel, soy de la familia más pequeña de Israel. Y parece ser, estoy diciendo lo que yo he logrado percibir, no estoy diciendo que yo tenga toda la razón. Parece ser que a Saúl le preocupaba demasiado qué pensaba la gente de él al ver lo que era de la tribu más pequeña y que era de la familia más pequeña. Y como evidencia de esto, el día que ya lo van a presentar delante del pueblo y dicen: bueno, es de la tribu de Benjamín, de la familia de Matri, el hijo de Cis. Y cuando llegan: pero no está aquí, vamos a consultar a Jehová a ver si ya llegó Saúl. ¿Dónde está Saúl? Y Jehová le respondió: está escondido en el bagaje. O sea, él tenía miedo de salir delante del pueblo y que lo vieran. ¿Qué iban a decir de él siendo de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña? Pero todavía no tenemos total certeza, si solamente venimos leyendo los primeros capítulos, de que a Saúl le interesaba demasiado qué opinaba la gente acerca de él. Pero cuando usted sigue leyendo toda la historia de Saúl, va a ver que es un patrón que se repite y se repite. Le interesa demasiado qué piensa, qué dice la gente cuando lo ve a él, a pesar de que tenía una estatura que el mismo Samuel dice: no hay otro como él en Israel. Físicamente era para que impresionara, pero él, a sus propios ojos, se veía pequeño. Y le daba miedo que la gente lo criticara. Y al final dice: ¿cómo nos ha de salvar este? Cuando la gente empezó a decir lo que él tenía miedo que la gente dijera, eso fue lo que la gente dijo. Él ya sabía que eso iba a pasar. No todos, pero algunos. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Por qué disimuló? No quiere hacer evidente delante de los otros que hay gente que no lo pasa. Cierto que usted a veces se da cuenta, incluso siendo líder, usted podría en algún momento enfrentarse a ser aceptado por algunos como líder y otros no. Y usted va a notar en ciertos momentos incomodidad, pero usted va a disimular para que los demás no se unan también. Gloria a Dios. Él disimuló. Ahora, yo tengo que tener cuidado, porque ya no vamos a hablar solamente en el caso de Saúl, sino en mi vida. Yo tengo que tener cuidado que yo no tenga un corazón conforme al que dirán, porque yo podría resultar haciendo o realizando una actividad que a mí no me corresponde, o en el tiempo que no es, o quitando a las personas que realmente les corresponde hacer algo. Y solo por tener temor de que si yo no lo hago, entonces la gente me quite el apoyo. Y el pastor podría decirnos que hay muchas veces donde Dios le pide a un líder hacer algo que desde antes de anunciarlo, ya el líder percibe que la gente le va a decir: uy, ¿cómo se le ocurre?
Es difícil pararse a dar una noticia que desde antes uno ya sabe cómo la gente va a reaccionar. La escritura nos dice en primer libro de Samuel 13, versículo 7. Los noto muy pensativos a todos. Espero que sea porque estamos examinándonos. Sí, porque yo creo que más de uno estamos diciendo: ¿y será que yo tanto que he criticado a Saúl, será que yo soy así? Sí, o sí, no, porque cuando uno lee la Biblia uno tiene que mirarlo para mirar, no para que mire al otro hermano, porque a veces nosotros leemos la Biblia, sí, en la iglesia hay un hermanito que es como Saúl, pero a veces no vemos que nosotros también podríamos estar cayendo en algo como Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él como temblando. O sea, tenían miedo. Les resumo el trasfondo. Había guerra contra los filisteos. Eran miles de filisteos y eran pocos de los hebreos. Y los hebreos no tenían armas. Tenían herramientas de agricultura que para poderlas afilar tenían que ir donde los filisteos, y ahora eran sus mismos enemigos. O sea, gran problema. Solo habían 2 espadas, dice la escritura, en medio del campamento de Israel. Entonces iban a pelear con herramientas de agricultura. Claro, es lógico que tengan miedo. El pueblo iba temblando detrás de Saúl. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel el profeta le dijo: acampen, pero espéreme, y en 7 días yo llego. Cuando yo llegue, yo ofrezco sacrificio y luego ahí sí ustedes van a la guerra. Pero Samuel no venía a Gilgal, o sea, nada que llega, y el pueblo se le desertaba. Pues ya estaban temblando y no ven que llega el profeta. Si usted llega a una reunión y ve que los líderes y los hermanos están temblando, y usted ve que el pastor tampoco llega, y usted dice: uy, no, como que vámonos, esto está feo. Dice: se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué le mandó Jehová? Espera hasta que llegue el profeta. ¿Qué hizo él? Entre comillas dice: me esforcé. A veces nuestro esfuerzo no sirve para nada. Sirve más nuestra paciencia, nuestra obediencia. Y por eso le dice: locamente has hecho. Se hubiera confirmado tu reino si hubieras esperado. Ahora tu reino será quitado de ti y será entregado a un consiervo. Y dicen algunos estudiosos que cuando le dieron esta palabra a Saúl, todavía no estaba David en existencia. Dios ya está hablando de un varón conforme a su corazón que todavía no existe. Gloria a Dios.
por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero si usted mira la raíz y el origen de la acción o de lo que dice aquí, locamente has hecho, ¿qué fue? Que le preocupó que la gente se le desertaba. Le preocupó que se le iba a ir el apoyo de la gente. Glorificado es el nombre del Señor. Ahora, esta no es la única vez. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. ¿Cuántos dicen aleluya? Primer libro de Samuel 15, versículo 2. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Después vamos a, si Dios nos permite, a tener otro mensaje que es derrotando el espíritu de Amalec, porque esto es muy profundo lo de Amalec. Pero aquí por encimita dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No se preocupe por eso. Hay gente que cuando lee esto quedan así. Cuando estudiemos el otro mensaje que les digo, derrotando el espíritu de Amalec, van a entender por qué es tan severo. O sea, por qué le dice que todo, hasta animales. En el versículo 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, versículo 10, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Quiero que le preste atención a esto. Temprano en la mañana, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. O sea, Dios le dijo esto antes de ir a encontrarse con Saúl. Y pasó toda la noche, dice la Biblia, el profeta clamando a Jehová. Luego, cuando llega la mañana siguiente a buscar a Saúl, alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. O sea, como dice en la versión, ese versículo lo tomé de otra versión para que entendiéramos. En la versión Reina Valera 1960, como dice que se levantó un monumento. En esta versión dice: se levantó un monumento en su propio honor. O sea, él dijo: le ganamos a los amalecitas, yo cumplí la palabra de Jehová, vamos a hacernos un monumento para mí mismo. Eso hizo Saúl. Y esa es la razón que le dan a Samuel. Samuel se fue a hacer un monumento para sí mismo y luego continuó hacia Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, cuando va a hablar de lo positivo se incluye, cuando va a hablar de lo negativo, el pueblo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, desde antes de venir para acá ya Dios me habló de ti. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ya no lo eres, porque te acabas de hacer un monumento.
¿no ha sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Qué le está diciendo? ¿No se supone que usted es el jefe? Me está diciendo que la gente quiere perdonar el ganado, que no quisieron que mataran al rey. ¿Y usted qué es? ¿Un títere? Usted era pequeño en sus propios ojos, pero yo lo puse por jefe. Y cuando el pueblo quiso hacer eso, usted tenía la autoridad delegada de mi parte para que usted le dijera: no, señor, eso no se va a hacer así, porque Jehová me ha mandado, que es otra cosa la que tenemos que hacer. Glorificado es el nombre del Señor. Y le digo que a mí me da temor cuando Dios me da mensajes así, porque yo sé que el primero al que Dios examina con esta palabra es a mí mismo, que soy el portavoz. Glorificado es el nombre del Señor. No sé cuál es la condición, la situación o lo que pueda estar viviendo cada uno de los que hemos venido a este servicio, pero de seguro hay decisiones que tenemos que tomar, y el Señor en esta tarde nos está aclarando: no quiero que tome las decisiones por la presión de grupo, ni por el que tiene el dinero, ni porque los demás les parece y te da miedo que te quiten el apoyo. Toma decisiones de acuerdo a mi voluntad. Gloria a Dios. Versículo 17, donde estábamos: y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Tienes la unción. ¿Para qué es la unción? ¿Para que la gente diga: oh, qué ungido? ¿O para que ejerzas? Gloria a Dios. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Había que acabarlos, porque cuando estudiemos la otra se va a dar cuenta que el no haber destruido a los amalecitas por completo trajo consecuencias terribles al futuro. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec. Dios no le dijo que lo trajera, Dios le dijo que lo matara. Hay gente que Dios le dice: mata tal cosa, y la gente dice: Señor, mira, aquí te lo traigo. ¿Sí está notando la diferencia? Dios le dice: mata tal cosa, y tú le dices: Señor, aquí traigo delante de ti esto que me pediste. El Señor te dijo que lo mataras, no que se lo trajeras a Él. O sea, hay cosas que Dios sabe que usted puede hacer. Gloria a Dios. Y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín. Otra vez, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Él mismo dice que es un anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Significa maldición o maldito. O sea, el pueblo tomó ovejas, vacas y primicias de lo maldito para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en los sacrificios, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. ¿Ya entiende por qué estamos hablando de un corazón conforme al qué dirán?
temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora vuelve a lo mismo. Es que no sale de una para meterse en otra. Le dice a Samuel, ¿contra quién había pecado Saúl? Primeramente contra Dios. Pero le dice al profeta, perdona pues ahora mi pecado y vuelve tú, o sea, al profeta, vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, él necesitaba que el pueblo viera que el líder espiritual iba con él. O sea, ahí viene el rey. Mire, tiene el respaldo de... Hizo bien porque mire, ahí va con el profeta y el profeta va acompañándolo y van a adorar a Jehová. Pero realmente él quería adorar a Jehová, o quería que el pueblo lo viera adorando a Jehová y que estaba acompañado con el profeta. Ojo, porque podríamos caer en una religiosidad donde yo levanto mis manos y canto para que la gente me vea que yo levanto mis manos y canto. Y no porque yo creo que Dios me está oyendo al cantar. No porque quiero agradarle a Él con mi canto. Gloria a Dios. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, el profeta dijo: yo no voy con usted, yo me voy. Él se asió de la punta de su manto y fue fuerte, porque dice: y este se rasgó. O sea, imagínese usted que el rey Saúl le agarró fuertemente y se le rompió el manto al profeta. El profeta estaba decidido a irse y el otro usó violencia. Y le dice, Samuel le dijo así: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo otra vez: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y mire lo que sigue diciendo: y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Aunque el texto no lo dice, le aseguro que hubo violencia. O sea, cuando la Biblia dice que entonces Samuel fue y lo acompañó, aunque ahí no dice lo amenazó, se lo aseguro que hubo amenaza. Porque si usted sigue leyendo, se va a encontrar que Dios manda a Samuel y le dice: me he buscado un varón que es de la casa es hijo de Isaí, y lo vas a ir a ungir. Y Samuel se pone a pensar: Señor, ¿cómo voy a ir a ungir? Y Dios le dice: tranquilo, si alguien se lo encuentra en el camino, diga que viene en son de paz y que es para ofrecer, ya ni me acuerdo cómo es que dice, pero dice que es para ofrecer holocausto. O sea, no diga que viene a ungir un rey. ¿Sí sabe por qué Samuel tenía miedo de decir que iba a ungir a un rey? Porque él, con lo que Saúl acaba de hacer, le está demostrando: yo a usted soy capaz de matarlo, con tal de que yo quede bien delante del pueblo. Nosotros a veces, cuando leemos la Biblia, no percibimos esas cosas, porque la Biblia a veces es elegante, a veces usa eufemismos, como les hemos dicho, que a veces no dice que Saúl entró a una cueva a realizar sus necesidades fisiológicas, sino que dice que entró a cubrir sus pies. Y hay hermanos que piensan que sacó una telita y cubrió sus pies. Realmente eso es una expresión para decir entró a hacer sus necesidades. A veces la Biblia dice cosas así y por eso no nos damos cuenta, sobre todo en nuestro lenguaje actual. Pero le digo, usó fuerza. Y entonces Samuel dice: bueno, lo voy a acompañar. Pero ahí ya no sirve, de nada sirve que Samuel lo acompañe. De nada sirve que Saúl adoró al Señor, porque Dios no estaba recibiendo ninguna adoración ahí. Ahora,
otra cosa que me sorprende, y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque esto es para nosotros aplicarlo a nuestra vida, es que cuando Samuel le dice: Dios no se va a arrepentir de lo que te acabo de decir, el reino ha sido rasgado de ti, quitado y entregado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Él dice: yo he pecado, pero no dice: Señor, perdóname, por favor. No, que así no sea. Porque Dios es tan tremendo que vemos desde el Génesis, en el inicio, cuando Adán y Eva pecan, Dios los va a buscar y ellos son los que están escondidos. ¿Dónde estás? ¿Sabe por qué Dios nos busca? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? ¿Sabe por qué Dios nos busca? Que Él no tendría que buscarnos a nosotros. Nosotros somos los que somos infieles, los que pecamos. Pero Él mueve su gloria en los cultos. Él le manda un profeta, Él le manda a alguien, Él le manda hasta un video por WhatsApp, por Facebook, por algún lugar, para que usted se conmueva y diga: Señor, he pecado, perdóname. No hagas eso en mi vida. ¿Sabe por qué Dios es que el que va y les dice: ¿dónde están? Para ver si ellos dicen: sí, Señor, pecamos, pero no nos vaya a cortar. Yo le digo algo: a Caín también le dio la oportunidad, fue y lo buscó, incluso antes de que lo que iba a hacer. Pero lastimosamente muchas veces nosotros cometemos ese error de que nos importa más lo que la gente puede pensar de nosotros. Y yo recuerdo cuando teníamos la oportunidad de poder pasar al frente, cuando se hacía administración, se predicaba y la gente pasaba, y a veces el predicador decía: hermano, no tenga vergüenza, pase al frente, no importa que la gente lo mire, que la gente diga. Y a veces uno está ya parado y uno dice: yo no voy a pasar, porque si yo paso, ¿qué va a decir la gente cuando vea que ese mensaje fue para mí? ¿Cierto que somos así? Pero ¿qué es más importante, la gente o Dios? Así fue el caso de Saúl. Dios le acaba de decir: el reino es quitado de ti, se lo van a entregar a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Es rasgado de ti el reino. Y en vez de él pedir misericordia: Señor, no lo hagas, es que hizo mejor Simón el mago. Cuando le dijeron: veo que en hiel de amargura estás y que estás engañado porque piensas que el don de Dios se recibe con dinero. Y él dice: no, varones, por favor, yo les pido que oren a Dios para que no me suceda así. Hasta un brujo reaccionó mejor cuando vino una palabra de juicio sobre él. Pero lo que dijo fue: ay, yo he pecado, pero acompáñeme para que la gente me vea que yo estoy bien. Acompáñeme para que la gente diga: ah, todavía es el rey. Para que la gente diga. Y la Biblia y muchos estudiosos llegan a la conclusión de que aunque Saúl estuvo 40 años reinando, realmente fueron 2 años que estuvo centrado, más o menos, y 38 fuera. Una persona se puede mantener en un cargo, porque estamos viendo que se mantuvo en el cargo 38 años. Incluso el verdadero ungido, que era David, lo reconocía a él como el ungido de Jehová, porque varias veces tuvo la oportunidad David de matar a Saúl, o incluso sus siervos o amigos querían matar a Saúl y él les decía: no, guárdeme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Esto me demuestra que verdaderos ungidos, porque David sí había sido ungido, un verdadero ungido puede considerar ungido a otro que ya está caído. Y hay gente que dice: ay, David no tiene discernimiento. Si David tuviera discernimiento, se habría dado cuenta que Saúl ya está caído y lo habría matado. No, es que hay cosas, hay protocolos espirituales, tecnicismos espirituales, que el que ha sido ungido por Dios entiende que no necesita matar a nadie para ponerse él. Si Dios lo quiere en el reino, Dios lo pone en el trono.
Si Dios no lo quiere en el trono, aunque usted mate a todo mundo, no va a estar en el trono. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios? Glorificado es el nombre del Señor. Y con esta palabra, hermano, porque creo que no tengo mucho más que decir, incluso en el libro de los Hechos aparece, donde le dijeron a los apóstoles que estaban predicando el nombre de Jesús, porque ellos se encontraron a un cojo que estaba a la puerta del templo, una de las puertas. Esa puerta se llamaba La Hermosa. Y la escritura dice que cuando ellos en el nombre de Jesús levantan a ese paralítico, se convirtió gente bastante. Pero vinieron y les dijeron a ellos: no pueden predicar más en ese nombre. Los metieron en la cárcel, pero un ángel de Jehová los sacó y les dijo: vayan otra vez al mismo lugar y prediquen. Y volvieron y les llegaron los alguaciles y les dijeron: ustedes qué hacen predicando el nombre de Jesús, que fue el nombre que les dijimos que no anunciaran más. Y ellos dijeron: sea notorio a ustedes, varones, que en el nombre de Jesús es que este varón, que era antes cojo, que todos ustedes conocen, ahora camina. ¿Y qué es mejor, que obedezcamos a los hombres o que obedezcamos a Dios? No podemos callar lo que hemos oído y hemos visto. Entonces quiero concluir este mensaje diciendo: si estás a las puertas de tomar una decisión, porque eso es lo que yo he percibido o sentido en mi espíritu en esta tarde hablando este mensaje. Si estás a las puertas de tomar una decisión importante en tu vida y a través de esta palabra te estás dando cuenta que te estás dejando influenciar demasiado por lo que dicen los demás y no estás consultando a Jehová. ¿Por qué es que de David se dice: un varón que haga conforme a mi corazón? ¿Y por qué de Samuel se dice: hará conforme a mi corazón y a mi alma? Porque les interesaba qué quiere Dios, y cuando no sabían qué quería Dios, decían: vamos a consultar a Jehová. Mire, la Biblia dice que en una oportunidad se habían llevado las mujeres, los hijos y todas las posesiones. Y David llegó al lugar y lloraron, pero luego, en vez de salir corriendo de una vez a perseguir a ver si podía recuperar, que sería la actitud de cualquiera de nosotros: me robaron, se llevaron, voy rápido a recuperar. David dijo: vamos a consultar a Jehová. Señor, ¿los persigo o no los persigo? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios le dijo: persíguelos y los alcanzarás y recuperarás las cosas. Entonces David dijo: ok. ¿Usted cuál cree que era el deseo de David? ¿Perseguirlos o no perseguirlos? ¿Cree usted que David era guerrero o tenía estrategias militares suficientes para irse detrás de ellos para alcanzarlos? La pregunta es entonces: ¿por qué David, si quiere hacerlo, por qué va a consultar a Jehová? Termino diciéndole esto: porque no se trata de lo que yo soy capaz, no se trata de lo que yo quiero, se trata de la voluntad de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba a las puertas de tener que entregar su vida, dice la escritura que estaba clamando y sudaba como grandes gotas de sangre, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Que está diciendo: yo no quiero pasar por esta situación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a estar en pie en esta hora.